recursos distribuidos de energía, gestión y eficiencia energética, seguridad de abastecimiento eléctrico. Y pues tenemos la fortuna de que es profesora de nuestra universidad desde el año 2006. Entonces, pues bienvenidos, apreciados conferencistas, y pues tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. Entonces, los dejo con el ingeniero Ramírez, que es quien se va a tirar al ruedo a dar la charla del día de hoy sobre la lluvia. Sí. Sí. Arriba un clic en la pantalla, ahí. Compartir. Ocultar. Eso, ahí ocultar. La visita. Y ya te vas a... Listo. Buenas tardes. Nuestro propósito en esta semana tecnológica virtual y las nuevas dinámicas sociales es presentarles un esbozo, ojalá rápido, sobre un proyecto que emprendimos la ingeniera Clara Inés y mi persona en torno a aprovechar el agua lluvia y la lluvia, y la hemos titulado en este momento Agua que ha de correr, aprovechala por doquier. Este proyecto, esta presentación de este proyecto lo hemos dividido en introducción, donde exponemos los conceptos generales y algunos elementos para comprender el contenido. La parte 1, que es el agua que ha de correr, donde expresamos qué cantidad de agua o cómo ha sido en la historia esta escorrentía de agua lluvia. Y en la segunda parte de aprovecharla por doquier es cómo hemos aprovechado y cómo pensamos aprovechar a través de los proyectos que hemos emprendido. Las conclusiones y las referencias. En la introducción vamos a trabajar entonces conceptos, escalas de tiempos, y aspectos particulares de los Andes y la sabana de Bogotá. El proyecto está centrado fundamentalmente en aprovechar el agua lluvia de la sabana de Bogotá. Por tal razón, nos centramos fundamentalmente en ella. Para ello, y sobre todo porque el telón de fondo es el cambio climático, vamos a hablar un poco de eras geológicas, periodos y épocas desde el punto de vista de los conceptos, y vamos a presentar un poco, a recordar cuáles son la edad de la Tierra, que hace 4.500 millones de años tenemos este planeta que nos alberga, que ha pasado en un desarrollo en espiral muy enorme, y de los últimos 400, 500 años ha pasado por una era paleozoica, una era mesozoica y una era cenozoica de millones de años. Esos enormes millones de años, es enorme tiempo, pero es una edad geológica. Hemos padecido de muchas extinciones. La más grave de ellas fue en el Pérmico, en el periodo Pérmico, donde está este punto 3, donde casi se extinguió toda la vida en un 95%. En el Cretáceo tuvimos la última extinción, que es en el periodo 5, donde se extinguieron los dinosaurios y comenzó la era, digámosle así, de los mamíferos, la era cenozoica. Pero estas eras en la
En el reloj de la Tierra, prácticamente, si contamos desde los 4.500 millones de años, en el último minuto aparecen los primeros hombres, ¿sí? Y ese último minuto, prácticamente, tenemos a la Tierra en un cambio, en una distorsión climática bastante pronunciada. En el último segundo, digámosle así, es posible que hagamos cambios muy importantes en la configuración del clima y del estar de la Tierra. Nuestros fósiles datan de 2 millones de años, ¿sí?, atrás, pero realmente los hombres aparecieron en esta era cenozoica, en el periodo denominado en la época cuaternaria, aparecieron solo hace 200.000 años prácticamente, o 170.000 años. Así que nos vamos a centrar fundamentalmente en estas edades tan astronómicas de millones de años, solo en los últimos 10.000 en la edad del Holoceno, ¿sí?, en la época del Holoceno, y vamos fundamentalmente a tratar de estudiar el Antropoceno y centrado fundamentalmente en la ciudad de Bogotá, ¿sí? ¿Y qué es el Holoceno y qué es el Antropoceno? Pues prácticamente se ha comprobado que desde la la revolución industrial, el hombre ha venido construyendo su civilización, aportando a las ciudades fundamentalmente mucha materia compuesta de masa artificial o antropogénica, es decir, que hemos producido en nuestras industrias y nuestra civilización. Esa masa, hoy por hoy, que se compone de hormigón, grava, ladrillo, asfalto, metales y otros elementos, ¿sí?, esas creaciones humanas ya alcanzan el 1.1 de teratoneladas, ¿sí? Y eso quiere decir que ha superado a la masa de origen natural que aportaba originalmente el globo terráqueo. Mucho de esto ha sido de alguna forma ha dado pie para generar una hipótesis de que hemos entrado a una nueva edad, que hemos pasado del Pleistoceno y de la era de hielo, que ese Pleistoceno nos albergaba la Tierra hace 2 millones de años, hasta hace unos 12.000 años, cuando devino el Holoceno, que es prácticamente una época donde la civilización se pudo mantener y se pudo prohijar a una etapa de hace aproximadamente 1.800 años que viene a llamarse hipotéticamente como el Antropoceno, donde prácticamente la especie humana ha alterado todo el rumbo de la Tierra y de su clima. Vamos un poco a indagar cuáles han sido sobre todo en materia
de lo que más nos interesa a nosotros, que es la lluvia, la precipitación, cómo nosotros hemos alterado eso y qué efectos ha tenido sobre la sabana de Bogotá, tanto de parte de la naturaleza como de parte de la sociedad. ¿Qué es el clima? Entonces, para trabajar un poco de conceptos, son las condiciones atmosféricas predominantes durante un periodo determinado de tiempo en una región. ¿Sí? Este periodo, por lo general, es un periodo largo, ¿sí? Que puede llevar de una semana hasta siglos. Y genera una cantidad de condiciones atmosféricas que determinan un lugar y que no solamente determinan ese lugar, sino que también actúan sobre la existencia de los seres que están sometidos a ese clima. ¿Sí? Y en ese sentido, pues este clima hace que permite el desarrollo de energía, el desarrollo de insumos, recursos, etcétera, para que esos seres vivientes puedan existir. El hombre ha cambiado esto según las teorías del antropoceno. En particular, nosotros podemos hablar de que el clima de los periodos primaverales, el verano, el otoño, son diferentes entre sí. Tenemos que diferenciar el clima del tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento determinado, en un lugar o una región, ¿sí? Y expresa el conjunto de fenómenos, ya sea como nublado, soleado, lluvioso, calor, frío, etcétera, ¿sí? Con situaciones que son realmente momentáneas, ¿sí? Como una helada, una tormenta, un vendaval. Por eso podemos decir que el tiempo atmosférico puede sobrevenir de madrugada, de mañana, de tarde, de noche. Entonces, el tiempo atmosférico es el estado del clima con una resolución, digámosle así, muy corta. Ahora, para lo que estamos hablando y de las escalas de tiempo de millones de años, por ejemplo, ¿sí? De hace 700 millones de años, esta gráfica muestra cómo ha variado la temperatura en la Tierra entre los 12 grados y los 22, ¿sí? Y cómo hoy estamos realmente en un clima bastante frío, porque la temperatura de la Tierra en la actualidad de todo el globo terráqueo es de unos 15 grados centígrados, ¿sí? Pero que está dentro de los niveles mínimos que han llegado incluso a 12 grados. Pero lo que ha cambiado ostensiblemente, y es para nuestro asombro, en la figura en la línea verde se aprecia la cantidad de CO2, que es un gas, de efecto invernadero. ¿Sí? Este gas hoy también está supuestamente en las mediciones que se han hecho en un, digámosle así, mínimo. El oxígeno ha cambiado durante millones de años, ¿sí? Y hoy se ha estabilizado en cerca del 20%. Así es que tenemos que mirar el clima también con otro concepto que se llama la variabilidad climática, el cual es la fluctuación de las variables climatológicas de temperatura, aire o precipitación alrededor de condiciones normales.
Por ejemplo, en este caso, sí, podemos decir que la variación del clima o la variabilidad climática que tenemos del día a la noche nos va a cambiar la temperatura del día a la noche. Y siguiendo paso a paso podemos hacer una gráfica de ella. Y el otro concepto es el cambio climático, que aquí no lo tengo, pero la variabilidad climática y el cambio climático son dos conceptos diferentes. ¿Sí? El cambio climático es la modificación de las condiciones predominantes que transcurren a un ritmo pausado de forma paulatina, progresiva o lenta, ¿sí? Y es una modificación de promedios. Entonces, el cambio climático no se puede atribuir a los cambios que surgen de la noche a la mañana, no. Tenemos que, para evaluar el cambio climático, tenemos que tomar un periodo largo de tiempo, ¿sí? Y evaluarlo con los promedios que nos da la variabilidad climática. Por ejemplo, en precipitación anual en la sabana de Bogotá, tenemos que la variabilidad climática está marcada por la línea azul, ¿sí? En los diferentes años medidos desde 1865, que es cuando se tienen los primeros datos de precipitaciones, que podemos decir incluso que los primeros datos de precipitaciones fueron aportados por el sabio Caldas, de la cual la Universidad Distrital lleva su nombre. ¿Sí? Pues hasta hoy hemos recopilado todos estos datos y se ha sacado una trayectoria de todos ellos, y eso nos da la variabilidad climática de la sabana de Bogotá. Si hacemos una tendencia o un promedio de esta variabilidad climática, nos da la línea naranja, que es precisamente nos significa que el mínimo está en la década del 50, ¿sí? O sea que las menores precipitaciones las hemos tenido en la década del 50 y comenzamos una etapa de ascenso de las precipitaciones, de las lluvias en la sabana de Bogotá hasta nuestros días, hasta el 2017, en la cual hemos subido hasta los 1.100 milímetros al año de precipitación de lluvia. Esto quiere decir que sí estamos en la sabana de Bogotá asistiendo a un cambio climático, por lo menos en la variable climática de la lluvia. Tomando la escala de los millones de años, el hombre aparece, sí, realmente en un periodo frío, que si ese periodo frío lo extendemos a unos 4.000 años antes, pues en la práctica la variabilidad de temperatura en la Tierra, ¿sí? Ha sido tal en estos 4.000 años que hemos tenido unos 5 picos de la temperatura que hoy tenemos más o menos por encima de los 15 grados, ¿sí? De promedio en la Tierra, ¿sí? Pero en estos 4.000 años, el último periodo, que es el que está marcado en el cuadro
es un periodo muy interesante que se llama justamente el Holoceno. Este Holoceno ha permitido el desarrollo de la civilización y data solo de 11.000 años. ¿Qué ha pasado en el Holoceno? En el Holoceno, cuando hemos tenido suficiente calor y suficientes lluvias, ha prosperado en la Mesopotamia, la agricultura ha prosperado, el Imperio Romano, hemos tenido algunos tiempos de prosperidad también con mayores temperaturas en la Edad Media, ¿sí? Y hasta llegar pues a nuestros días donde estamos subiendo nuestra temperatura. Pero a la par de ello está subiendo justamente lo que conocemos como el CO2. Hace 8.000 años se dio el inicio de la agricultura y este inicio de la agricultura tiene que ver también con el incremento de CO2. Algunos plantean que este incremento de CO2 y el inicio de la agricultura se debió justamente a que también tenemos CO2, que es una materia muy importante de fijación de las plantas. Pero lo que se está dando en este Holoceno, sí, en el siglo XXI, es que vamos a superar y de pronto hasta en una escala de 4.5 grados, lo que nos ha tomado el Holoceno prácticamente un espacio de -1, entre 2 grados, que no ha cambiado la temperatura hace 10.000 años. Y eso justamente ha permitido que nuestra civilización surgiera con la agricultura y se mantuviera en una línea de crecimiento y de desarrollo continuo. Ahora, con el aumento súbito de la temperatura y los cambios climáticos que se nos avecinan, ya no se habla de un cambio climático, sino de una distorsión climática, que es un cambio súbito de las condiciones del clima. Y justamente esa distorsión climática es la que nos tiene para el futuro, para este siglo XXI, en ascuas, pensando en cómo llegar a una solución a esos efectos. La aparición de la agricultura, interesantemente, se dio simultáneamente en todos los continentes, en las franjas que aquí están mostradas en rosado, y incluso nosotros somos parte de esas franjas. El imperio inca, o la cultura andina inca y la cultura chibcha estuvieron inmersos, ¿sí?, en el descubrimiento de la agricultura casi simultáneamente en los 9.000 años antes de nuestra era, o en los 10.500, por ejemplo, en la Mesopotamia, en China a los 8.000, ¿sí? Y eso quiere decir que de alguna forma se conjugaron también las condiciones climáticas para que surgiese a partir del descubrimiento de la agricultura las posibilidades de crear esta cultura. Y en efecto, lo que muestra la temperatura de los hielos de la Antártida es que el CO2 sube en este espacio de tiempo de entre 0 y 10.000 años. Vamos a hablar un poco de los Andes, de cómo se formaron la cordillera de los Andes. Sí, la cordillera de los Andes se forma hace 100 millones de años con un proceso
de subducción de la placa oceánica. Esta placa se introduce por debajo de la placa continental y levanta la placa continental, la levanta, o sea, la subduce, y esa subducción crea cuencas sedimentarias, crea montañas y volcanes, y esas sedimentaciones, sobre una de ellas, a una altitud elevada, surge la sabana de Bogotá, la cual hace 3 millones de años se forma el lago Tumba, que es un lago extenso en toda la sabana y como final de un proceso de elevación de la cordillera oriental y sedimentación de las aguas y los vertidos que esas aguas llevan, que se sedimentaron, y hace 30.000 años, el nivel de las aguas comienza a bajar y se forma el salto del Tequendama desde el punto de vista geológico a causa de la erosión. Y en ese fondo de ese lago se forma una planicie con suelos que son de origen lacustre y tienen arcillas y arenas, y por tal razón son de difícil drenaje. Entonces, prácticamente el nivel freático de la sabana de Bogotá es muy escaso. Entonces, porque no es tan permeable como otros suelos, ¿sí? Entonces se crean muchos espejos de agua y hay permanentemente inundaciones periódicas debido al desbordamiento de los ríos que la recorren, ¿sí? Que el río Bogotá que se forma allí tampoco puede contener en su cauce todos los volúmenes de agua que recibía. Y eso generaba inundaciones y permanentes humedales, ¿sí? Así que la sabana de Bogotá, que los científicos para su estudio la han dividido en sector norte, sector centro y sector sur, ¿sí? Es un valle que atraviesa el valle del río Bogotá, tiene un recorrido de 90 kilómetros en sentido noreste-sureste, ¿sí? Este sentido. Y atraviesa prácticamente a la sabana en esos 90 kilómetros, teniendo los ríos fríos, el río Chicú, el Juan Amarillo, ¿sí? Tunjuelito, Balsillas, todos esos ríos como afluentes del río Bogotá. También con humedales como el de la Conejera, Juan Amarillo, Gualiti, Banica, y el que se conserva, la laguna más grande que se conserva aún hoy es la de Herrera, que queda aquí en el sureste. Él tiene también un plano de inclinación, ¿sí? En dirección este-oeste y noroeste-centro y suroeste-centro. Por eso también, ¿sí? Los ríos fluyen en esas direcciones. Y el punto más bajo inundable es el sector de Funza, que es este, y el de Bosa, ¿sí? Por acá al sur. Y donde se pasa de los 2.600 metros en los cerros orientales y se disminuye 55 metros hasta el punto más bajo de desnivel. Ahora, ¿cómo se pobló la sabana de Bogotá y cómo se poblaron los Andes? Pues primero hay que comenzar porque hace 125.000 años, ¿sí? Los niveles del agua fluctuaban hasta el día de hoy, ¿sí? Y también en las eras glaciales se disponía de una conexión entre Asia y América,
y justamente la llegada del hombre se plantea a América, a Norteamérica, hacia el año 40.000 antes de Cristo, ¿sí? Y esa conexión se restituyó entre el periodo de 28.000 y 18.000 años, ¿sí? Y hubo otra migración también en ese periodo, pero ya a los Andes nuestros. O sea, que aunque el hombre proveniente de Asia, y esta es una teoría obviamente, pobló América, tardó 20.000 años en llegar hasta los Andes a través del Istmo de Panamá. O sea que podemos decir que las culturas andinas comienzan realmente a formarse a partir de los 12.000 años, últimos 14.000, 12.000 años. A la sabana de Bogotá llegan prácticamente hace 14.000 años llegó el hombre, pero porque la sabana de Bogotá era un sitio de inundación, inundable permanentemente, no se pudieron establecer. Pero nuestro periodo de interés justamente está en esos últimos 8.000 años, ¿sí? En que surge el poblamiento de la sabana de Bogotá. Tenemos que decir también que el agua es un recurso esencial para la vida, ¿sí? Hoy el agua salada es el 97.5% y solo el 2.5% es agua dulce, ¿sí? Y eso pues nos genera el agua dulce como un recurso escaso. Y esa escasez está mostrada en este mapa, donde lo más rojo es lo más escaso en el mundo, los lugares de mayor escasez de agua en el mundo, que abarca los sitios de Norteamérica, África y Asia y Oceanía fundamentalmente, ¿sí? Esa escasez física del agua, ¿sí? También conlleva una escasez económica que está dada en las zonas naranjas. En Colombia no existe ni escasez física ni escasez económica. Sin embargo, ¿sí? Como hoy los procesos son globales, ya surgió la bolsa de agua se cotiza agua en los mercados de Nueva York. Y esto quiere decir que el agua se va a convertir en un bien transable, incluso puede ser hasta globalmente. Por tal razón, el agua es uno de los recursos esenciales que van a ser comercializados en un futuro en enorme cantidad. Pero también hay un cambio en la precipitación que se espera, ¿sí? Y este cambio en la precipitación puede llevarnos a problemas. No cambió no ha cambiado. Ay, me dicen que no ha cambiado la diapositiva. Ahora sí, mire. ¿Ya? Sí. Ok. Este cambio de precipitación por las precipitaciones en el mundo, ¿sí? Va a llevar a ser sitios más húmedos y sitios más secos. Sin embargo, ¿sí? Las selvas tropicales que aún existen hoy en el mundo pueden hacer enorme diferencia, como vamos a ver, ¿sí? Es decir, la conservación de estas selvas para las precipitaciones es muy importante. Vamos a mirar entonces la parte ya concreta, el agua, en la parte 1, el agua que ha de correr, el agua que corrió, el agua que corre y el agua que correrá a través de nuestra sabana de Bogotá. Entonces, el agua que corrió, sabemos por la tradición muisca
de que un señor llamado Bochica, que tuvo la posibilidad de mitigar las inundaciones abriendo la trocha que podía y que creó el salto del Tequendama subido en un arco iris. Este es un poco de la mitología muisca. Pues Bochica aparece y la hipótesis es que existió hace unos 1500 millones de años y que era un emigrante escandinavo, eso es una hipótesis, y que realmente Bochica fue un ser humano que trajo a la civilización y fue el maestro fundamental de los muiscas. En esa mitología, sí, es un poco diferente a la que nos dieron los cronistas españoles cuando llegaron en el siglo XV, donde nos decían que los muiscas prácticamente eran un imperio casi parecido al de los incas, ¿sí? Y que prácticamente eran sedentarios y pues aquí, como se ve en prácticamente tenían mucho verdor, pero no se ve agua por ningún lado, ¿sí? Y esta es una interpretación de los cronistas españoles que prácticamente que no miraron muy bien qué hacían los muiscas con el agua que corrió. Porque los muiscas se enfrentaron a una sabana de Bogotá inhóspita, en el sentido de que tuvieron que lidiar y su cultura se desarrolló fundamentalmente alrededor del agua. ¿Y cómo fue esto? ¿Por qué se desarrolla esta cultura alrededor del agua? Miren las precipitaciones en estas selvas, ¿sí?, tropicales del mundo, se incrementan prácticamente en todos los meses, en algunos meses más, pero las precipitaciones siempre llevan agua en grandes cantidades y fundamentalmente en lo que conocemos del Piedemonte llanero, que colinda con la sabana de Bogotá. Colinda no separa los picos altos de la cordillera oriental, ¿sí? Y esto nos genera que prácticamente en muchos territorios de la sabana de Bogotá tengamos un régimen bimodal causado por esa bomba biótica amazónica. ¿Por qué bomba biótica? Pues lo que se explica de cómo se forman las lluvias en el Amazonas es que los árboles prácticamente generan una bombean el agua hacia arriba a través de lo que el fenómeno conocido como evotranspiración. El río que se produce de humedad hacia arriba es mucho más grande que el río que corre por la cuenca amazónica. Es decir, hay mucho más caudal en las lluvias que en lo que corre por el Amazonas. Y eso obviamente cuando cae sobre todo el agua que corre actualmente en la sabana de Bogotá, pues nos encharca. Se dice que entre 1000 y 1200 milímetros corre por San Cristóbal, La Candelaria, Los Mártires, Chapinero. Por acá al colindante entonces a los cerros hay 1000 y 1200 milímetros al año, ¿sí?, de aguas. Y los eventos de encharcamiento, sí, son muy generalizados en las regiones colindantes a los cerros, ¿sí? Este, por ejemplo, es el mapa que muestra, este mapa muestra las precipitaciones. Lo más azul, 1400, 1500 metros, que colindan con los cerros orientales, ¿sí? Y van disminuyendo hasta los 500, 600 metros
milímetros en las afueras hacia, hacia el occidente. Pero en las llamadas de auxilio, ¿sí?, han sido medidas por el Instituto de Gestión de Riesgos de Bogotá, y lo que está en rojo son los mayores riesgos, las mayores llamadas, las mayores frecuencias de encharcamiento que tiene la ciudad de Bogotá, ¿sí?, y que llegan a un 15 eventos por kilómetro cuadrado prácticamente, lo rojo, ¿sí? Y no solamente, sino que vemos que alrededor del Juan Amarillo, ¿sí?, en la Conejera y en otros humedales, se producen también riesgos enormes de encharcamiento. Pero también hay, en el agua que corre en Bogotá, hay también riesgos de inundación. Y son más pronunciados porque lo que hicimos en la década del 80 y del 70 fue traernos el agua del río Guatiquía, ¿sí?, donde está el embalse de Chuza, y la trasvasamos a la ciudad de Bogotá para garantizar el suministro de los habitantes. Entonces, esa agua que corre también por nuestras casas y nuestros edificios y que después va a la cuenca del río Bogotá, pues también produce peligros de inundaciones, y aquí está, ¿sí?, todo lo en rojo, el peligro de inundación, que no solo de encharcamiento, sino de inundación, que produce a partir del trasvase que hemos hecho para el suministro de agua. ¿Y cuánta agua seguirá corriendo? Pues parece ser que con el cambio climático, ¿sí?, entre el 2011 y el 2040 va a aumentar por el este el 25%, en una zona de transición del 15%, en el centro va a quedar estable, y en la zona de los cerros disminuirá un 15%. Y seguirá el panorama aumentando hasta el 2070 y en el 2100. Es decir, que el comportamiento de las aguas lluvias es que al 2040 crezca las aguas lluvias sobre la sabana en un 6,57%, en el 2070 al 9,53%, y en el 2100 lleguemos casi al 9%. Esto quiere decir que tendremos que buscar estrategias para mitigar este cambio climático, que ya sabemos que va a aportarnos enorme cantidad de aguas lluvias. Ahora, de la historia podemos aprender cómo se aprovechó, cómo aprovecharon los indígenas muiscas, cómo se aprovecha actualmente y cómo se aprovechará. Y en ese sentido, lo que tenemos es que los muiscas, ¿sí?, hace 3.000 años inventaron un sistema de camellones que fue descubierto en la mitad del siglo pasado por aerofotografía. Así lucía desde los cerros de Suba la cuenca oriental del río Bogotá. Es decir, los camellones eran unos terraplenes donde los muiscas vivían y sembraban, ¿sí?,
y nada parecido a lo que nos pintaban los españoles de que tenían una ciudad como Bacatá, muy aglomerada, no, era realmente muy distribuida. Incluso no había un solo zipa o un solo cacique, había muchos caciques que lo que se encargaban era de que las personas dentro de este territorio y las comunidades intercambiaran entre ellos muchos de sus cultivos y de sus bienes y la sal que se producía en Zipaquirá. O sea, que era una sociedad no basada en un estado imperial, como sí fue la sociedad inca, como la describieron los cronistas españoles. Esta sociedad muisca chibcha era una sociedad pre-estado, no había un estado como tal, ¿sí? Y era de desarrollo distribuido, no centralizado. Ese mapa de disposición de estos camellones hoy se sabe por descubrimientos arqueológicos y aerofotografía, se extendía por toda la cuenca del río Bogotá. Es decir, los muiscas y que eran una diversidad de cultura porque no era una sola cultura, ¿sí? Generaron una cultura que aprovechaba el agua, ¿sí? A partir de un sistema de irrigación de camellones, ¿sí? Que les permitía generar agricultura, y de allí es que obtenemos esa enorme variedad de productos agrícolas como la mazorca bogotana, las papas criollas, etcétera, que se dan únicamente pues como producto de cultivo de una cultura chibcha llamada muisca, que más era por el territorio que por su afinidad estatal, ¿sí? Eran unos cultivadores que cosechaban no solamente esos productos agrícolas, sino que cosechaban la lluvia, cosechaban las inundaciones para ponerlas a su disposición. Entonces, este panorama era el que se veía desde aquí, de los cerros de Suba, mirando hacia la ribera del río Bogotá. Estos son los camellones cerca del río Juan Amarillo, y estos son en el embalse de la Conejera. No solamente entonces eran camellones que construían y se ha comprobado que se necesita un escaso número de personas para construirlos, no grandes cantidades de personas, sino pues las comunidades a veces se reunían y construían un camellón para una familia, etcétera. Pero comunitariamente se reunían para construir camellones que drenaran, como estos longitudinales, ¿sí? De inundaciones, y controlaran las inundaciones para que no sobrepasaran el nivel de los camellones de aguas abajo. Estos son entonces drenadores, o sea que desarrollaron una cultura hidráulica importante como civilización. ¿Cómo estamos hoy aprovechando el agua? Hoy, con nuestra cultura de acueducto centralizado, aprovechamos el agua en forma masiva, ¿sí? Es decir, hemos centralizado en grandes embalses y sistemas, y conducimos por tuberías de esos embalses el agua a los consumidores residenciales y no residenciales, ¿sí? Y hacemos un tratamiento centralizado de esa agua, y a todo le llamamos
potable, agua potable para... y resulta que también tenemos un alcantarillado centralizado y disponemos de ese alcantarillado centralizado y obviamente tenemos que afectamos enormemente al río Bogotá porque hemos vertido todos los desechos de nuestra ciudad en el río Bogotá y pues el río Bogotá, que era también un maná de piscicultura, ha prácticamente muerto. Así es que, y con ello, lo que tenemos es, desde el punto de vista de los residenciales, tenemos algunos tratamientos de agua de microescala o de agua caliente con calentadores, etcétera, a gas. Pero fundamentalmente vemos que el suministro es completamente lineal desde el acueducto centralizado hacia los consumidores. Y en Bogotá nos suplimos prácticamente de 3 acueductos fundamentales. El acueducto del río Tibitó, con los embalses Cisga, Tominé y Neusa, el acueducto de Chingaza, que es el trasvase del río Guayquitía hasta el embalse de Chuza y Chingaza, y el acueducto del río Tunjuelito y San Cristóbal. Entonces los bogotanos tenemos esas fuentes, digámosle así, de agua potable. Y así estamos aprovechando, ¿sí? También las lluvias con que nos suministra el clima de la sabana de Bogotá. O sea, la cuenca del río Bogotá sirvió como históricamente como primer fuente. Después el río Tonjuelito y ahora últimamente Chingaza. Y para hacerlo, pues el agua se purifica centralmente en una planta hoy que se llama la planta Wisner y allí es trasladada al suministro. Y con en el sistema Chingaza está el trasvase que hemos hecho de la cuenca de la Orinoquía a la cuenca del Magdalena, ya que el río Bogotá es un afluente del Magdalena. 8 metros cúbicos prácticamente por segundo abastecemos de agua a Bogotá a través de esta cuenca. Y el acueducto de Bogotá es uno de los acueductos más eficientes desde el punto de vista energético, pues utiliza solo 3 kilovatios hora por metro cúbico para suministrar toda esta agua. ¿Sí? Los sistemas no convencionales de suministro de agua, que son suministros de agua reciclada o suministro por desalinización, tienen ostensiblemente mucho más energía, gastan mucho más energía que el acueducto de Bogotá. El acueducto de Bogotá, la empresa de acueducto de Bogotá, es una de los acueductos en sentido de eficiencia energética más eficientes del mundo. Solo acueductos en Taiwán y en Suecia son más eficientes que el de Bogotá. Pero ni siquiera en los Estados Unidos son tan eficientes desde el punto de vista energético. Eso es porque tuvimos el gran acierto de utilizar nuestra topografía
que nos daba enormes beneficios desde el punto de vista energético. Los sistemas de agua-lluvia en esta gráfica, desde el punto de vista de diseño, en esta línea punteada, estaban diseñados para ser mucho más eficientes que cualquier acueducto. Sin embargo, cuando se va a constatar experimentalmente estos sistemas de suministro de agua lluvia, ¿sí? Pues se ve que ellos consumen 1.40 kilovatios hora por metro cúbico. Es decir, en la práctica, los sistemas de agua lluvia convencionales que existen no son tan eficientes y no podrían, desde el punto de vista energético, competir con el sistema acueducto centralizado de la ciudad de Bogotá. Pero justamente ese fue el problema que nosotros queremos resolver y hemos basado la resolución de este problema de cómo competir con el acueducto de Bogotá en forma eficiente a un esquema no convencional de acueducto que sería el acueducto descentralizado, que es una modalidad a la cual el mundo entero y las ciudades inteligentes van a migrar, van a tener que migrar. Y eso quiere decir que es un acueducto que además del suministro centralizado, ¿sí? De tratamiento de agua lluvia, que sería ¿sí? de agua, también surge un suministro de agua lluvia, ¿sí? Descentralizado, que puede ser de dos formas, uno centralizado o comunitario, que puede ser recogiendo las aguas lluvias de la ciudad y generando con ello una mayor retención de aguas, evitando las inundaciones y todo este tipo de cosas, como hoy, por ejemplo, lo hace la ciudad de Tokio. O también un tratamiento y distribución de agua lluvia descentralizada, ¿sí? Para clientes residenciales y no residenciales. Esto conlleva a que diversificamos las fuentes de suministro de agua, ¿sí? Y obviamente eso tenemos que hacerlo con la menor energía posible, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de la eficiencia. Así es que nos centraremos en este sistema de microescala y no descentralizado de agua lluvia y de bombeo de esa agua. Y aquí entonces lo que surge es que ya las tarifas de agua no tendrán que ser puestas en función también del mismo mercado, de un mercado de agua, y justamente aquí se activaría la demanda del consumidor por agua, optimizando lo que el acueducto descentralizado y compitiendo pues con el acueducto descentralizado. Y eso se llama la respuesta de la demanda para un manejo de demanda eficiente. ¿Qué es lo que se tiene planeado hoy por parte del acueducto? En el Plan Maestro de 2004 se publica que el acueducto y los túneles de Chingaza, ¿sí? Como iba la curva de crecimiento de la demanda, iba a ser necesario construir la segunda etapa de ampliación del sistema Chingaza, o sea, trasvasar más agua del Orinoco porque la ciudad se quedaba seca, se quedaba sedienta, y no solamente la ciudad,
sino que a 41 pueblos más de la región aledaños a Bogotá se les suministra agua a partir del acueducto de Bogotá. Esto quiere decir que estamos abocados a seguir trasvasando esta agua de este río Guatiquía. Y el escenario es que para el 2024 pues tengamos que comenzar o por lo menos aumentar la capacidad de suministro de este túnel. Entre otras cosas, los indicadores de intensidad energética y de emisiones del acueducto de Bogotá, ¿sí? Es que a raíz de mejoras que ha hecho el acueducto de Bogotá en eficiencia energética, fundamentalmente en construir y aprovechar fuentes de energía que la misma agua en sus conducciones del acueducto tenía. Había potenciales energéticos, crearon la planta de la Esmeralda y otras 4 más y lograron entonces autoabastecerse con energía renovable, no convencional, y han bajado también y han implementado desarrollos de eficiencia energética han bajado la intensidad energética, es decir, el número de kilovatios hora invertido por metro cúbico ha bajado de 0,34 hasta 0,30, que es el que tenemos hoy a partir de 2015. Y eso les permitió bajar en emisiones, ¿sí? Cada metro cúbico que usted consume de agua lleva 78 gramos de CO2 para producirse, ¿sí? Nuestra propuesta consiste en que no es necesario utilizar agua potable para servicios que no lo requieren, ¿sí? No necesitamos tantos trasvases de agua, sino que lo que necesitamos también es, primero, sustituir el agua potable por agua lluvia. Y esa sustitución la podemos hacer tanto en lavado de ropa, en sanitarios y en aseo, lo mismo que en riego o usos de agricultura urbana no convencionales, etcétera, que surjan, podemos utilizar agua lluvia. Y solo dejar el agua potable para la ducha, para el lavado de manos y para la cocción de alimentos, ¿sí? Y eso implicaría que pudiésemos ahorrar hasta un 56% de agua potable al sustituirla con agua lluvia. Esta hipótesis también nos lleva a que tenemos que sustituir no solamente con que el costo del agua lluvia es cero prácticamente, sino que la eficiencia sea mucho mejor que la del suministro centralizado. Pero entonces, ¿qué tenemos que cambiar para que, desde el punto de vista de diseño, para que esto ocurra? Entonces decidimos estudiar los diseños de agua lluvia que hoy, de sistemas de agua lluvia que hoy tenemos. Y lo que encontramos es que justamente esos sistemas, ¿sí?, se basan en tomar el agua lluvia de los tejados de las viviendas en las ciudades o en el campo, no importa, y llevarlos a un tanque que por lo general es subterráneo, ¿sí?, y a través de un proceso de filtrado, para después bombearlo hacia un proceso de utilización. E incluso hay sistemas que derivan
esta utilización para evitar, y esos sistemas con derivación obviamente producen muchas más pérdidas, ¿sí? Y esos sistemas de derivación son para no filtrar el agua. Pero aquellos que introducen filtros, pues pueden tener un poco de menos pérdida y lo que pasa es que el volumen útil disminuye porque deben tener un volumen de consumo y un volumen de decantación. Sin embargo, sí, hay sistemas que utilizan infiltración donde desde el punto de vista subterráneo infiltran agua, ¿sí? Los excedentes, y esto queda pues como para una utilización desde el punto de vista comunitario, ¿sí? En todo lo que se ha hecho, realmente los sistemas tradicionales han modificado y ahí se encuentran en el mercado sistemas que no solamente desde el punto de vista del diseño tienen sus atributos, como ya los mostramos, sino también desde el punto de vista de su control, al cual se le añade una estación meteorológica, ¿sí? Para medir las precipitaciones, el viento, etcétera, para predecir qué pasará con las lluvias, ¿sí? Y esto pues se lleva a un tanque, el cual pues tiene un sistema de bombeo automatizado electromecánicamente, etcétera, ¿sí? Otra de las cosas que se ha introducido son los tanques de cabecera, y estos tanques de cabecera pues obviamente permiten generar un tanque que hace que la bomba no trabaje constantemente. Y esto pues ayuda al desarrollo de sistemas residenciales de agua lluvia para suministro. Sin embargo, estos sistemas convencionales, ¿sí? Han sido penetrados, digamos, por personas que han pensado un poco en la eficiencia y han desarrollado, ¿sí? Sistemas elevados, con tanques elevados, a los cuales les fabrican unas estructuras de elevación de tal forma que se pueda aprovechar la altura y por gravedad, no por bombeo, se ha suministrado el agua. No dejan de existir los tanques subterráneos, etcétera, sí, híbridos con sistemas de agua potable y de potabilización del agua lluvia que también existen. Sin embargo, sí, para estos sistemas son los anteriores, los convencionales son utilizados en latitudes que tienen estaciones, ¿sí? Y que no son bimodales como el régimen que tiene Bogotá de lluvias, sino que son estacionales, es decir, hay una estación donde corre mucha agua, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, el dicho abril lluvias mil, y ese es copiado de los españoles, porque en abril ocurre el deshielo, ¿sí? Y viene cantidad de agua en unas escorrentías y riadas, pero nosotros no solo tenemos abril lluvias mil, sino que miren ustedes, noviembre lluvias 2000 y octubre 3000, y bueno, entonces son sistemas hechos para las condiciones de lluvias estacionales, pero para nuestras condiciones, sí, hemos repensado de que no necesitamos tantos almacenamiento para periodos que
donde no tengamos agua, sino que hay mucha frecuencia de lluvias en nuestra sabana de Bogotá. Por tal razón, lo que más nos conviene son sistemas no convencionales donde podamos aprovechar la altura hidráulica y tener tanques muy cercanos a los recolectores de aguas, ¿sí? De tal forma que podamos incluso por cascada alimentar otros tanques, que puedan suministrar para los pisos y servicios de abajo, ¿sí? Cuando las casas son de múltiples pisos, como la mayoría que tenemos en Bogotá, que son dos o tres pisos, ¿sí? Y con ello hemos investigado, pues, que la necesidad de bombeo rebaja enormemente en dependencia incluso del mismo número de tanques que tengamos. Así que con esas premisas y con otras más, obviamente, de tipo ingenieril, hemos decidido crear un prototipo de multitanque en cascada con tanques de cabecera para una unidad residencial de Bogotá. Y las hemos dividido en la primera cascada con un tanque elevado que recoja agua de las canales, ¿sí? A este sistema de recolección tenemos un decantador y tenemos un almacenamiento elevado de agua. Este decantador le suministra agua por rebose a este tanque de almacenamiento y por rebose se filtra el agua hasta, una segunda cascada. Y la tercera cascada son tanques de almacenamiento que están unidos a un bombeo para llevar a la cuarta cascada, que es unos tanques de cabecera elevados, con los cuales se suministra el agua fundamentalmente al segundo piso, ¿sí? Con los tanques de la primera y la segunda cascada de almacenamiento se suministra agua al primer piso. Esto quiere decir que esta primera y segunda cascada trabajan fundamentalmente a gravedad, y la cuarta cascada, que es de menor capacidad, es la única que trabaja con tanques de cabecera con suministro de bombeo a presión. Además, hemos querido implementar un sistema inteligente y hemos dispuesto para ello una estación meteorológica que pueda predecir las lluvias y pueda monitorear en qué estado óptimo deberían estar estos tanques para optimizar el suministro y para que ocurra la mayor retención de agua de lluvia en nuestro sistema, de tal suerte que podamos, con un sistema de automatización inteligente, no solo controlar el hoy, sino el porvenir con sistemas de predicción. Con esto, como he dicho, el desarrollo de este sistema ha sido ejecutado en etapas. La primera cascada fue introducida desde enero de 2015 y trabajó en exclusiva hasta diciembre de 2018. Y
con un volumen instalado de medio metro cúbico. La tercera etapa, la cual ya consistía con un control electromecánico y bombeo, fue instalada, ¿sí? En enero de 2019, ¿sí? Y operó hasta agosto de 2019 en esa forma, ¿sí? Y la tercera etapa, que fue la instalación completa de la segunda cascada y la cuarta cascada, ¿sí? Una ampliación de la cuarta cascada que operó desde septiembre de 2019 hasta nuestros días, ¿sí? Y prácticamente con ello se ha suministrado casi el 50% en la tercera etapa del suministro de agua de la casa, de la vivienda. Para evaluar todo esto tuvimos que comenzar el estudio realmente desde antes, desde el 2012 estamos prácticamente haciendo seguimiento de cómo eran los patrones de consumo de agua. Y ese seguimiento nos permitió, cuando entró a operar la primera cascada, hacer un pronóstico de línea de base, ¿sí? De cómo debía, contra qué íbamos a comparar ese suministro de agua. Así es que esta etapa número 1, ¿sí? Fueron 48 meses de operación y la etapa número 2 de 8 meses es lo que hemos evaluado. Y el consumo de agua potable medido en metros cúbicos con referencia a la línea de base ha disminuido lo que se observa en las líneas rayadas hasta la línea roja, ¿sí? En los diferentes momentos de explotación del prototipo, ¿sí? Es decir, que prácticamente hemos aplanado la curva de consumo, ¿sí? Y hemos logrado disminuir el consumo en un 25% en estas etapas evaluadas hasta junio del 2019. Pero no solamente hemos disminuido el consumo, sino también, ¿sí? Hemos disminuido la energía embebida que el acueducto, ¿sí? Nos suministra. Es decir, nosotros hemos podido disminuir la energía que utilizamos para el suministro de esa agua, ¿sí? Ahorrando también del orden del 25-26% del suministro de energía a esa agua suministrada. Así es que en ahorro de agua potable desde el punto de vista de dinero, ¿sí? Referente a la tarifa que el acueducto fija, que está en el costo unitario expresado en la línea en la línea naranja, ¿sí? Nosotros hemos obtenido un ahorro de aproximadamente hasta junio 19, desde que se implementó el prototipo, de unos 3 millones de pesos, lo cual que hasta ese momento garantizaba el retorno de la inversión que se hizo en adecuar el sistema de agua lluvia. Así es que los ingresos por el prototipo
¿sí?, de la cosecha de agua lluvia y la sustitución de agua potable, ¿sí?, se puede apreciar en esta gráfica. En algunos meses, como el de marzo de 2019, llegó a ser hasta de 140.000 pesos en la tarifa de estrato 5, que es la tarifa que tiene la casa en la cual se implementó el prototipo. Y esto quiere decir que se disminuyó prácticamente a la mitad. Pero acuérdense que esta es la etapa número 2, cuando no estaba todo el prototipo implementado. Como resumen, los resultados y los efectos económicos es que por sustitución de agua potable hemos ahorrado 3 millones y el total de ingreso que hemos producido por si el acueducto, por ejemplo, decidiera vender esos bonos de carbón, son de 1.132 pesos y 50.000 pesos por el ingreso energético de ahorro calculado para el mismo acueducto, ¿sí? El volumen de agua potable fue de 1.314, ¿sí?, sustituida metros cúbicos en el periodo de estudio, y la huella de carbono de suministro de agua potable de kilogramos fueron 94.5 que hemos ahorrado al acueducto y 390 kilovatios hora también. Así es que hemos abatido entonces, sí, 25 kilogramos. El porcentaje de abatimiento de gases de efecto invernadero es del 27% y el porcentaje de ahorro de la energía es el 25%. Y hemos sustituido 26% de agua potable en hasta el 2019, que es el periodo de estudio que hemos desarrollado en el prototipo. Como conclusión, la lluvia es un recurso distribuido que puede ser valorado tanto como recurso hídrico como recurso energético. Así es que tiene enorme potencialidad, ¿sí? Y para el futuro podríamos desarrollar, ¿sí?, un recurso distribuido que tenemos todo y que su costo es de pan coger, eficiente, y que podría sustituir el 50% de la agua que estaría en esa capacidad, por lo menos que se consume en las residencias de Bogotá. Porque también se podría pensar en hacer unos depósitos comunitarios de agua lluvia en las unidades residenciales de propiedad horizontal. ¿Por qué no? Eso se está desarrollando en otras latitudes, como Australia, donde hay enorme escasez física de agua. Pero ya sabemos que nosotros, con nuestro recurso y con la bomba biótica del Amazonas, que nos da una posibilidad de tener lluvias constantes, no tenemos que construir muchos tanques, sino que tenemos que saber cómo utilizar esos tanques para que puedan suministrar y sustituir el mayor consumo de agua potable. Entre otras cosas, el agua potable se potabiliza con cloro, que constituye también un contaminante de las aguas. Sí. Así es que los resultados de este estudio permiten inferir que los potenciales de beneficios individuales son importantes, pero no podemos
soslayar los beneficios sociales que esto podría traer si, por ejemplo, nosotros creamos en economía de red un sistema de agua-lluvia que pueda tener una economía colaborativa entre diferentes usuarios del agua-lluvia y sobre todo del riesgo de inundaciones que puede sufrir nuestra ciudad, ¿sí? Y de encharcamientos, porque esa agua que corre por nuestra ciudad, ¿sí? Está considerada un riesgo. Y con los sistemas de agua lluvia, que serían camellones de agua, camellones en el sentido muisca, ¿sí? Es decir, construir columnas de agua para impedir y desarrollar nuestra sostenibilidad y nuestra economía, podríamos desarrollar una nueva forma de gestión de la demanda de agua y a su vez desarrollar fuentes alternativas como el agua lluvia. Bueno, aquí les dejo las referencias. De este prototipo hay un artículo que los profesores que nos invitaron, el profesor Hugo, les hará conocer a través del chat que tienen dispuesto para el caso. En ese artículo encontrarán muchas más ampliación de lo que les he expuesto. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. No, 40. 5:40. Son las 5:40. El profe Hugo. No, muchas gracias. Estaba aquí ya verificando pues que de esta magistral presentación que nos han hecho el equipo en cabeza del ingeniero Carlos Arturo Ramírez, ya en la plataforma, en el enlace de Facebook de Rita, Facebook Live de Rita, está la información. Las personas están dando las gracias, pero pues eso ya nos puede contar Juan Carlos. Yo solamente le quería pues corroborar al ingeniero Carlos Arturo que ya la información que la vamos a consultar en distintos espacios académicos por el tema tan amplio y tan detallado en todas sus etapas como se ha tratado, pues ya está socializado. A usted, ingeniero Carlos Arturo, a la profesora Clara Inés, muchísimas gracias en nombre pues del comité organizador de la Semana Tecnológica y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Juan Carlos puede revisar si de pronto hay preguntas. Muchas gracias. De parte mía, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Profe, no hay ninguna pregunta ni en Facebook. Gracias. Cristian creo que tiene una pregunta por ahí. Sí, señor, sí hay una pregunta. Carlos, hay una pregunta que dice: en las ciudades he escuchado el término de lluvia ácida. ¿Cómo puede afectar al prototipo? ¿Me escuchaste, profe Carlos? Sí, escuché la pregunta. Procedo entonces a responder. Sí, la lluvia ácida es ocasionada fundamentalmente
por la quema de combustibles fósiles que tengan azufre, y sobre todo eso es el carbón, y ese azufre que se queman en las centrales termoeléctricas fundamentalmente, que son las que producen con carbón, va a la atmósfera en dióxido de azufre. Al combinarse con el agua de las nubes, se forma ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico puede precipitarse también con el agua lluvia, y obviamente el agua lluvia allí se convierte en una lluvia ácida. Sin embargo, hoy por hoy, la lluvia ácida ha sido combatida enormemente, ha sido exterminada, porque los dispositivos de filtrado y de combustión, además de las centrales termoeléctricas, se han perfeccionado de tal suerte que en los lechos fluidizados de las calderas ya no se producen o son atrapados los gases dióxido de azufre que producían estas quemas. ¿Sí? Un poco puede presentarse también en la biomasa cuando el carbón es sustituido por biomasa. Sin embargo, ya desde el punto de vista reglamentario y normalizado y tecnológico, hay los suficientes elementos para evitar la lluvia ácida. No tanto el problema de la calidad del agua que de la lluvia, porque estaría relacionado con el problema de la calidad. No se ve afectada el agua lluvia hoy por hoy por la lluvia ácida, como en Bogotá sí mucho por las partículas que genera Transmilenio fundamentalmente. ¿Sí? Estas partículas sí han llegado a ser un problema, y algunas de ellas micropartículas cancerígenas que sí estarían presentes en las precipitaciones de lluvia. Sin embargo, en el prototipo que vimos hemos dispuesto de filtros de carbón activado que operan a gravedad para evitar el advenimiento en las aguas que tenemos a disposición de estas partículas. Sobre todo, que mayor exigencia de calidad nos hace de este sistema es la sustitución de potable en la lavadora. ¿Sí? Entonces, allí tenemos dispuesto incluso filtros de mayor posibilidad para evitar que lleguen a las ropas lavadas este tipo de impurezas. Sí, ¿me han escuchado? Sí. Sí, señor. Claro que, entre otras cosas, la lluvia ácida y las impurezas no afectan tanto al acueducto de Bogotá, porque las represas de donde se alimenta el acueducto de Bogotá están en zonas bastante apartadas de la ciudad. ¿Sí? En cambio, la lluvia que recogemos está en una zona citadina. Y pues obviamente depende mucho de la calidad del aire que manejemos en la ciudad.
Listo, profe Carlos. No, en la transmisión no hay más preguntas. No sé si el profe Hugo quiera cerrar. Sí, muchísimas gracias. Ya, voy a, aquí para la audiencia, a hacerles una invitación para el día de mañana, para que por favor observen el chat. Eh, mm, bien, y pues nuevamente, a ver, creo que estaba... Bueno, sí, creo que después llegó una pregunta, pero yo ya he dado pues una información para el día de mañana. Y nos dice que, Cristian, yo te colaboro ahí, Juan Carlos, porque llegó al último momento. En las ciudades hay un alto índice de materiales para la fabricación de tejas. ¿Esto puede afectarlo? O sea, es una pregunta adicional que nos hace eh, Cristian Camilo. ¿Sí? Eh, Igual, entonces, le cedo la palabra al ingeniero Carlos Arturo. Sí, es cierto, las tejas, ya que son el principal receptor del agua lluvia, inciden en un poco también en la calidad del agua. Digamos que en nuestra ciudad tenemos un alto porcentaje de tejas que aún que fueron fabricadas con asbesto, ¿sí? Esto pues puede tener alguna incidencia. Sin embargo, entre pues las últimas tejas fabricadas con fibrocemento o las tejas metálicas que hoy también se utilizan en gran medida, no tienen este problema de impurezas de ese tipo. Las tejas de los barrios más antiguos de Bogotá, Chapinero, Teusaquillo, que fueron desarrolladas con adoquines, son tejas que prácticamente no tienen desprendimientos de materiales perniciosos. Y lo que sí, pues obviamente los desprendimientos de materiales que puedan tener allí operan como partículas indeseadas. Sin embargo, en mi experiencia, la gran mayoría de materiales a filtrar provienen del medio biótico, de excrementos de palomas, de hojas secas. Entonces son también materiales orgánicos. En los filtros que nosotros hemos desarrollado, estos materiales orgánicos son recuperados, ¿sí? Y se introducen en un compost que tiene esta casa que hemos adecuado con el prototipo. Entonces, algunos materiales de filtrado, al contrario de ser perjudiciales, son, si se piensa bien, reutilizados en forma segura y ayudan incluso a otros usos que el agua lluvia puede desarrollar, como por ejemplo en esta casa también se ha hecho incursión en la agricultura urbana, ¿sí? Con jardines verticales y ese tipo de cosas. Y ese compost justamente proporciona nutrientes que son importantes para esta actividad. Ingeniero Carlos Arturo, muchísimas gracias. La verdad, a mí me queda como el deseo de que a los mejores o a los estudiantes interesados en materias como mecánica de fluidos y disciplinas de esas, algún día como premio pudieran conocer esa casa que causa tanto interés. Muchísimas felicitaciones por el proyecto. De antemano, pues un aplauso por ese empuje que ustedes han puesto en sus convicciones y en sus principios. Y pues
Es un grato honor para nosotros que ustedes nos hayan colaborado. Al equipo también de soporte, muchísimas gracias, y a toda la audiencia. Muy amables. Creo que pues no les decimos que adiós, sino un hasta luego, porque vale mucho la pena que ustedes nos estén acompañando cada que tengamos la oportunidad. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hugo, y un agradecimiento igual por parte nuestra a la organización, a la logística y a toda la audiencia, y especialmente a usted. Muy amable. Muchísimas gracias. Listo, profe, ya estamos fuera del aire. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Vale, profe. David, estás por allá, muchas gracias. Éxitos en todo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, abrazo. Voy a enviar el link si te quieren. Me quieren inscribir.